Conversamos ahora con el abogado de las víctimas de Caradima, Juan Pablo Hermosilla. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con qué impresión, con qué sensación se quedó después de ver y de escuchar el testimonio de Caradima? Con la impresión de que la demanda nuestra se justifica completamente, porque después de estar casi 3 horas interrogando al sacerdote Caradima, dándonos cuenta con toda la información que tenemos hoy día, cómo nunca se le llamó la atención, cómo nunca se le investigó antes, cómo nunca ni siquiera se le realizó alguna advertencia de algo, de una forma que se producía inmediatamente, creo yo, por parte de la sensación de impunidad. Por lo tanto, creo que la sensación que a uno le queda de la declaración de él es que esta demanda, en nuestra opinión, está completamente justificada, porque parece muy raro que un sacerdote con estas características, que se reunía con miles de jóvenes, como él mismo señaló en su declaración, que ya tenía denuncias en los años 60, aparezca como que nunca fue supervisado, que nunca se averiguó nada. De hecho, como sabemos, hoy día los 2 cardenales, tanto Sati como Errázuriz, sostienen que no tienen ninguna responsabilidad en lo que él hizo o no, porque no dependía de ellos. Este fue un punto muy importante porque él sí aclaró, y creo que obviamente dice lo que todos sabemos que es real, que su jefe eran los arzobispos de Santiago y que él dependía de ellos. Así que creo que fue una declaración rara, pero al final útil. Abogado, lo que dice textualmente es: todo lo que yo hacía era por orden de él, refiriéndose al arzobispo de Santiago. Él era nuestro jefe. Sí. ¿Usted considera que ese punto es relevante para la demanda? Absolutamente, porque en una cosa que hay 2 argumentos que usaba la Iglesia que son al final legítimos, pero raros. Uno, decir que no existe la Iglesia Católica chilena, y el otro argumento es decir, oye, mire, en todo caso el arzobispado y el arzobispo respectivo no es el jefe de él, y él responde por sí mismo. Eso es una cuestión que llama la atención, porque no es la regla general jurídica que opera en estas cosas, y que más bien suena una excusa a no querer asumir la responsabilidad. Así que esta declaración que él presta es muy importante desde ese punto de vista. Rompe esta argumentación de decir, mire, yo nunca fui su jefe. Usted decía que más allá de lo valiosa que es por esto la declaración, fue una declaración rara. ¿A qué se refiere con eso? Sí. Porque es raro con un personaje con toda la información que ha aparecido ahora, que viva completamente disociado, como que yo lo quiero tratar con respeto, porque la forma de responder frente a estos agravios y estas atrocidades que pasaron no es transformándose uno tampoco en una persona que denota a lo otro, pero cuesta, porque él aparece negando todavía todos los abusos, aparece al mismo tiempo mostrando cómo lo trataban antes, que lo trataban con guante blanco, y por lo tanto digo que es raro, porque con toda la información que hoy día circula, que aparezca una persona como desentendida, como viniera de otro planeta, y que no está en sus cabales. Claramente él está lúcido, claramente él está más en general sano. Es extraño, es como que viviera en otro planeta. Y lo más grave es que haya tenido todo el poder que tuvo, y ese poder se lo daba la Iglesia. Si él no hubiera sido un párroco, él no hubiera tenido el poder de absolver en comunión, no hubiera podido ser guía espiritual. La Iglesia lo empodera. Y cuando él usa ese poder para abusar de muchos menores de edad, dañándolos de forma muy grave, la Iglesia dice, no, yo no tengo ninguna responsabilidad. Creo que desde ese punto de vista, a pesar de que es raro toparse con un personaje disociado de esta forma, creo que va apareciendo al final lo que uno espera, que es que estas cosas se vayan aclarando con respeto, sin tratarlo mal a él, sin denostarlo, porque es una persona que merece todo el respeto en su dignidad. Así todo, como digo, tiene rasgos de disociación que son impresionantes, digamos, hasta la altura de los hechos, ¿no? Él dice durante la declaración, por lo menos 16 veces, no me acuerdo o no recuerdo. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Es una estrategia? Sí, de hecho, sí, no, y además no sé si quedó en el acta, pero hay un momento en que repite literalmente la misma frase de Pinochet. Frente a una pregunta, él dice, mire, eso no es cierto, pero si fuera cierto no me acuerdo. Tanto que al ministro ahí se le sale, al ministro de Fuero, y dice, esto ya lo habían usado como fórmula en otros interrogatorios, porque fue Pinochet el que lo usó. Efectivamente, yo creo que él está con buena memoria. Cuando cada vez que a él le convenía acordarse los detalles se podía acordar, y creo que está en general en un muy buen estado de salud, por lo que se ve, por lo menos no se veía con
ningún signo de alguna enfermedad ni nada por el estilo. Y creo que él usó los no me acuerdo para evitar y evadir ciertos temas que no tenía cómo contestarnos. ¿Usted hubiera esperado que hubiera algún reconocimiento, alguna señal, por ejemplo, de reconocer alguno de los abusos o de incluso mostrar algún arrepentimiento? Claro. ¿Estaba entre las expectativas que tenían ustedes? Sin duda, mire, si esto ya nosotros venimos acostumbrados a esto, pero usted entenderá que además del tema estrictamente legal, hay temas humanos que corren paralelo. Uno tiene que ver con los duelos y tener la capacidad, por lo menos cuando ya las personas son sorprendidas, aparece toda la evidencia que ha aparecido. Fue condenado por el Vaticano, que alguien asuma alguna responsabilidad. Y mire el resumen que le voy a hacer. El cardenal Esati, actual arzobispo de Santiago, él pide perdón, pero dice que la Iglesia no tiene ninguna responsabilidad. Se la endosa a Caradima. El cardenal Errázuriz, que era el arzobispo de la época, no reconoce haber cometido ninguna cosa, ningún error, a pesar de todas las dilaciones públicas y notorias, de no haber prestado atención a las denuncias, etc. Y por otro lado, después se sienta el sacerdote Caradima delante de nosotros, y él no solo no reconoce ninguna responsabilidad, niega haber realizado ninguno de los actos que se le reprocha. Entonces, pretenden que esto se maneje al final en un marco de impunidad completo, porque nadie reconoce ninguna responsabilidad. Y eso en lo humano es decepcionante, porque uno espera al final cierta dignidad mínima, que es el querer reparar por la vía de reconocer el abuso y la falta. Así que sí, hay algo en lo humano que a uno lo sorprende en estas cosas. Uno sigue queriendo creer que todos nos podemos equivocar, pero que hay un momento en que uno va a querer reparar por la vía de reconocer que lo hizo mal. Y aquí nadie lo ha hecho mal. Caradima dice que no hizo nada, el cardenal Errázuriz dice que hizo todo bien, conforme al derecho, el cardenal Esati dice que también, que pide perdón porque sí, digamos, pero que la Iglesia no ha hecho nada raro. Entonces esperan que se acrediten los hechos y nadie asume la responsabilidad. Y es curioso esto cuando se trata de una institución que uno respeta tanto como la Iglesia Católica, que justamente le pide a los ciudadanos, a las personas, le piden que reconozcan sus faltas para poder salvarse. No deja de llamarme la atención que cuando uno le pide a la Iglesia o a sus sacerdotes cosas que ya están probadas, que ya están resueltas, que reconozcan su responsabilidad, que no haya nadie que reconozca ninguna responsabilidad. Abogado, Caradima, aparte de responder las preguntas, ¿tuvo algún otro gesto? ¿Se dirigió a usted, por ejemplo? ¿Le dijo algo o alguna otra de las personas que estuviera en la sala? No, él fue bastante adecuado. En general, diría yo que se portó adecuadamente bien, hizo preguntas cuando no entendía, fue tratado, como he dicho, esto no es una gracia, tiene que ser siempre así, pero fue tratado muy respetuosamente por el ministro, por la receptora, por los abogados que estábamos ahí en todo momento. Pero no, él se portó adecuadamente, no hizo ademanes como había hecho otras veces, de tratar de tomarse más confianza de la adecuada en estas cosas. No, fue adecuado en general, y creo que se portó como se porta una persona normal desde el punto de vista del comportamiento social en una circunstancia como esta. Estaba de hecho bastante tranquilo, no estaba nervioso. ¿Ha podido usted, abogado, conversar con sus representados, con las víctimas de Caradima después de esta declaración? ¿Ha tenido alguna reacción o impresión de ellos al contenido, pero también a las imágenes que vimos? Porque lo vimos en tribunales con un rosario en la mano. Sí, acabo de hablar hace pocos minutos con los tres. Les resumí un poco lo que había pasado, ellos ya habían visto algunas imágenes. Y creo dos cosas. Primero, que fue bueno que no vinieran. Ellos ya tuvieron en su momento careos con él durante la etapa de la investigación de la ministra Jessica González. Y creo que no hubiera aportado, insisto, que esta actitud entre disociada y de no responder por nada, y decir no he hecho nada a esta altura, creo que es una forma nueva de agredir y despreciar a las personas que han sufrido. No hay que olvidar, cosa que salió en el interrogatorio, que mis defendidos no son las únicas personas que sufrieron estos abusos. El propio fallo del Vaticano hace mención de que aquí hay otros menores que fueron abusados y que parece que en forma reservada fueron entregados sus antecedentes al Vaticano y que motivan la denuncia. Son mucho más las víctimas, y lo concreto es que
yo creo que fue buena la decisión de que no fueran, porque hubiera sido al final agraviante para ellos. Nosotros los que intervenimos somos profesionales, somos abogados y no tomamos las cosas personalmente, pero si ellos hubieran estado creo que hubiera sido duro. Ya fue duro para ellos presenciar la soberbia del cardenal Errázuriz, creo que esto hubiera sido gratuito. En cuanto al fondo, quedaron satisfechos de que se cumpliera con el trámite, hacerlo comparecer a la Corte y sujetarlo al interrogatorio. No es una cosa que sea poca, hay que recordar que él hizo todo lo posible por no venir. Sus abogados trataron de que no se le tomara declaración primero, que se le tomara en otros lugares. Entonces creo que quedaron satisfechos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema legal. No hay que olvidar que no estamos en una discusión entre amigos, estamos en el marco de un proceso civil que significa que el Estado chileno está a cargo de esto y el Estado chileno tiene la última palabra. Si el Estado chileno va a seguir tolerando este sistema de impunidad completo que hay en cosas tan graves como abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes durante tantos años y con tanta gente, o el Estado chileno va a parar esto y va a establecer un precedente, decir, sabe que de ahora para adelante la Iglesia va a ser responsable de estas cosas, como lo sería un empresario, si gente a su cargo que realizara actos similares y él no hiciera nada, como lo sería el director de un colegio, si en su colegio permite que haya un profesor que realice esta conducta y no hace nada. La Iglesia Católica aquí está pretendiendo un ámbito de impunidad que es intolerable, no solo en lo legal, en lo social y en lo ético. Y creo que lo interesante es que esto no es una discusión, como digo, teórica, sino que ahora está en manos del Estado, y es el Estado el que tiene que asignar las responsabilidades, y eso no deja de ser satisfactorio, que en vez de buscarse venganzas personales o solamente quedar en la rabia, se recurra al Estado para que esta cosa la zanje una vez por todas. Abogado, ¿qué le pareció que llegara custodiado por 4 guardias privados, Caradima? Mire, siendo honesto, me produce sentimientos encontrados, porque por un lado lo hallo raro, lo hallo una patudez, etcétera, todo obvio. Pero por otro lado hay una parte que lo entiendo, hay una parte que entiendo porque igual es una persona de avanzada edad. Y usted sabe que cuando de repente se producen estos tumultos con motivo de captar entrevistas y todo, de repente puede ser complicado para una persona de edad como la de él. Entonces, por un lado, claro, a uno como que le molesta, pero también hay una parte de uno en lo personal que entiende que él quería poder salir tranquilo o entrar tranquilo sin tener riesgos para caerse o lo que sea. Así que creo que no es un tema demasiado relevante. En lo estético no se veía bien, en todo caso, no se veía mal. ¿Quién financia, quién paga la presencia de esos guardias? Los abogados, o sea, le preguntan a Caradima por su abogado en lo civil sí. Y en materia canónica él dice, yo no los contraté, yo no he hablado con ellos nunca, no les he pagado un centavo. Sí. Nosotros siempre, así se le pregunta y él dice no saber nada de nada, de hecho niega haber contratado a él su abogado. Y eso lo hacemos no porque queramos interferir en el legítimo derecho que él tiene a tener abogado, es porque nosotros uno de los temas que hemos buscado es ver y exponer a su círculo de protección, a los empresarios y políticos, ¿no es cierto?, que en su momento algunos salieron públicamente y otros no, pero que entre otras cosas parece ser que le están financiando todas estas cosas. Y eso nos interesa mostrarlo por una razón, porque muestra que él no es una persona frágil y que es una persona que sigue ejerciendo el poder. Nosotros sabemos que hubo empresarios como José Said en su momento, políticos o como, qué sé yo, como el propio Elidoro Mate, que salieron en su momento en forma activa, con acciones concretas o declaraciones en la prensa a defenderlo y a denostar a nuestros clientes, y sabemos que hay otras personas también que han estado en lo mismo. Entonces creo que para nosotros era importante que él contestara esa pregunta y la evadió completamente, y también ahí hizo como que no se acordaba de nada, que no sabía al final quién había contratado a su abogado. Finalmente, usted Nosotros decía, la Iglesia Católica fue la que le dio el poder a Fernando Caradima. Sí. ¿Sigue teniendo poder hoy Caradima? Creo que tiene menos, pero sin duda tiene. La mejor demostración es su estatus. Él está en una casa, una especie de asilo de monjita, donde está tranquilo en su casa y es capaz de concurrir, de negar todo. Tiene muy buenos abogados, lo que me parece bien, no discuto su derecho a tener abogados, pero claramente hay gente que lo financia, lo apoya, lo ayuda, y por lo tanto esta primera imagen que aparece como una persona extraordinariamente frágil, claro, es cierto, y hay que respetarle el derecho al trato especial que él tiene por su edad, pero es una persona poderosa todavía, no tanto como lo era, porque parece ser que tenía un poder
tan grande que era capaz de hacer todas estas cosas en la más completa impunidad por muchos años. Él era un amigo y tenía amigos y cercanos en el entorno de Pinochet en un momento de dictadura, no era poco. Era asesor espiritual de grandes empresarios, de hombres extraordinariamente ricos. En fin, entonces yo creo que ha perdido el poder, pero no es completo, no es un ciudadano como uno. Digamos. Él todavía tiene mucho poder. Igual que la iglesia, pues, sí. Además piensa usted que tiene el poder de la religión. Pues. Abogado Juan Pablo Hermosilla, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Pues.